Bueno, es importante hablar de la coherencia de la gente. La gente tiene determinados valores intrínsecos. Lo más importante de cualquier ser humano es que sea coherente, que no diga un tiempo una cosa y después diga otra. Y esto tiene relación cuando uno habla públicamente, cuando uno tiene tribuna. Mucha gente se olvida de que el tiempo, no tiene relación. Cuando hay coherencia, la coherencia es una lanza que atraviesa los tiempos. Por eso cuando nosotros hablamos de un tema determinado, ese tema tiene una profundidad en el contexto asimilado por el quien lo emite. O sea, yo vengo hablando del continente americano hace 50, 60 años, en tribunas muy modestas, porque yo soy modesto, yo no soy nada, no soy nadie prácticamente, soy uno más entre el montón. Es decir, somos uno de ustedes. Entonces, hablar de continentalismo, pues es redundante, ya está la gente cansada de que me oye a mí hablar de continentalismo, ya me tiene harto este viejo con lo mismo. No, al contrario. Yo voy a traer una referencia hoy porque voy a poner un video muy importante en cualquiera de estos días, mañana o pasado, referente a uno de los personalidades más importantes de México. Sí, señor. Vamos a hablar de Benito Juárez, el padre de la Reforma, el hombre de una grandeza extraordinaria, pero no para los mexicanos, que los mexicanos lo han asumido y consideran que es uno de los valores fundamentales de su historia, sino para nosotros los latinoamericanos. O sea, en 1860, 65, 62, 63, México fue azotado violentamente por una invasión del ejército de Napoleón III, que querían también venir a América a vender los espejitos. Entonces, Juárez resiste con su república en una volanta, en un carruaje. Thank you. Y esa resistencia pues tiene una trayectoria extraordinaria y un valor que repercute en el continente, pero no oficialmente. O sea, la reacción se manifiesta en los intelectuales, en las personalidades de la política, en la gente que realmente estaba buscando, como todos nosotros, la independencia, la libertad y el juego de la democracia. Por ejemplo, en Argentina, varios países se pronunciaron indiferentes frente a la invasión francesa. Y en Argentina, pues no faltó, estaba en el poder Bartolomé Mitre y pues brilló por su indiferencia. Pero había intelectuales brillantes, que algunos después fueron presidentes de la Argentina, que cuando el momento de la invasión se manifestaron ampliamente. Intelectuales, políticos, gente del pensamiento, o sea, realmente una presencia lejana que aparentemente no ha trascendido en la historia. Y si bien no ha trascendido en la historia, no por ello no han dejado de quedar sus testimonios. Entonces, el apoyo a Juárez en la Argentina fue muchísimo más importante del que los mexicanos conozcan. Los mexicanos no conocen la importancia que le dieron en su tiempo a Juárez, a Benito Juárez. Con decirles que se creó en la provincia de Buenos Aires un gran municipio con el nombre de Benito Juárez como homenaje a él. El doctor Alsina, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, decidió con un grupo de políticos muy importantes, que no eran los que estaban en el gobierno, crear un territorio que se llamara Benito Juárez en homenaje a la dignidad que había tenido esta personalidad mexicana. Entonces, todas esas cosas para nosotros que hablamos de continentalismo y que hablamos de las relaciones de nuestra gente entre el continente en una época oscura donde no había información. Por ejemplo, Carrillo Puerto, un gran personaje de la historia de México, fue muy amigo
de varios intelectuales argentinos, entre ellos José Ingenieros, que se cartearon y tuvieron una gran amistad. O sea, México ha sido para nosotros una presencia permanente por su posición geográfica y por las personalidades que lo representaron. Y claro, el trabajo nuestro es eso, es ir recopilando toda la información que existe para que lo que se piensa hacer o lo que va a suceder en un futuro no muy lejano tenga consistencia, pero no solamente por lo que a nosotros nos parezca o porque creemos que nos conviene o porque creemos que políticamente hablando en este momento sería lo ideal, sino porque hay una trayectoria en el tiempo que es una trayectoria bolivariana, o sea, arranca con Simón Bolívar en 1825. O sea, la unión de la continentalidad no es una idea que se nos ocurrió de casualidad ahora. Y al traer todas esas referencias, se abona en el tiempo una coherencia, una continuidad. O sea, ¿qué buscábamos los hombres de nuestro tiempo, los hombres de nuestra historia? Los personajes que realmente estaban interesados en el quehacer nacional. Sabían que habían sido concebidos en una minoridad y que tenían frente a ellos, todos lo supieron siempre, una injerencia indirecta de Inglaterra de aquellos tiempos que había desplazado sus poderes hacia los Estados Unidos. Y entonces ellos consideraban que debían armonizarse todos los latinoamericanos. O sea, el continente americano se dividió a la mitad para el proceso anglosajón, porque ellos tuvieron un proceso en el tiempo. Y el proceso que quedó como resumen de la colonia española, de la conquista y la colonia. Entonces, nosotros formamos parte de esas minorías que nos retrasaron para que no tuviéramos contenido. Y eso ha atravesado 200 años, no es que es una casualidad que yo ahora estoy descubriendo. Eso no lo ignora nadie. Entonces hoy nosotros, en vista de todas las cosas, de las realidades que hoy se padecen, pues nosotros buscamos una armonización, porque este momento ha llegado el mundo a una confrontación prácticamente que ya dejó de ser ideológica. O sea, antes había confrontaciones ideológicas, la extrema derecha, el imperialismo, el comunismo, la Unión Soviética, en fin, todas potencias que la Alemania nazi, los italianos con Mussolini, en fin, eran luchas ideológicas. Sí, bien es cierto, económicamente era el fundamento. Hoy no, hoy la lucha es distinta, porque la lucha hoy es frente a un enemigo tecnificado, en excelencia, que son los chinos, y con una preponderancia económica determinante que se lleva todo por delante y compra o vence, en fin, y avanza para apoderarse del continente. Y esa es una marcha indefectible que se va a cumplir. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Seguir siendo colonias, cambiar de colonialismo que tuvimos de España 300 años, el sometimiento a la democracia que nos dieron las repúblicas con el patrocinio de Inglaterra y su poderío financiero de orden mundial, y que termina en todos los instrumentos que tienen hoy, y Wall Street y todo eso, y un subcontinente lleno de pobrezas. Eso nosotros pues queremos tratar de remediarlo. Es decir, buscar una alternativa, no queremos ir a la guerra. Se intentó la revolución, se intentó la resistencia organizada, se resistió la resistencia violenta, guerra de guerrillas, en fin. No funciona eso, no funcionó y no va a funcionar nunca. O sea, la resistencia ahora viene en resistencia con las inteligencias, la inteligencia artificial, se parece. Entonces, todos esos trabajos modestos que uno intenta en medio de un bullicio, de borbollones, de contrariedades, porque no es fácil hacer lo que nosotros estamos haciendo, que somos un montón milenario, nosotros, de desplazados sociales. Nosotros somos parte de un continente desplazado que por fin, como muchos otros como nosotros,
hemos adquirido voz y la queremos manifestar en la forma más contundente que sea, pero también respetando las reglas de urbanidad. Entonces, las tecnologías pues vienen a auxiliarnos en alguna medida o a que nosotros experimentemos con las nuevas tecnologías posibilidades que no tuvimos en el pasado. O sea, los medios de comunicación masiva, que a esos me refiero, estuvieron en las manos del poderoso siempre. Y el poderoso nos imponía su cultura, sus costumbres y sus necesidades. O sea, nos tenían a nosotros como clientes para que consumiésemos. O éramos los consumidores y se nos manejaba como marionetas durante 300 años. Y los últimos 200 con nuestras independencias. Nos vendieron las independencias, las libertades. Y no salimos de la pobreza y la marginación social. Solamente con un grupo de privilegiados que eran los que se prestaban como traidores a las patrias esas para acordar por allá arriba. El pueblo no tenía la voz, no tiene todavía voz el pueblo, a pesar de que elige gobernantes y a los gobernantes les imponen las reglas. Entonces, hoy queremos armonizar porque todos nosotros, los vencedores y los perdedores, o sea, los vencedores son Estados Unidos, vencedores son de todas las guerras, de todas las posibilidades. Estos, los últimos desertores de Estados Unidos, el potencial es Donald Trump. Donald Trump va a tener que terminar acordando con todos nosotros. Indefectiblemente, no le queda otra. Y por eso ahora su empellón desesperado, pero el hombre se ve que no va a poder hacer nada porque va a tener que empezar a acordar. Ya acordó con México, ya acordó con Canadá. Quiere empezar a aflojar en pequeñas instancias. Ya mandó sus enviados a negociar con Venezuela. Terrorífico con Venezuela negocio. Sin embargo, acordaron. Que no nos mientan. Acordaron con Venezuela ahora, hace 2 o 3 días. Va a seguir Chevron en Venezuela sacando petróleo. No es tanta la guerra, no es tanto el desastre que supuestamente se plantea de aquí, que Maduro, de que Venezuela, que ellos se acuerdan, tienen que acordar. ¿Qué es mejor que saque el petróleo Chevron para los intereses corporativos de los Estados Unidos? Para Trump incluso. Que vengan los chinos y se lo deben alegremente festejando todavía. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos convierte modestamente, tampoco vamos a creer que vamos a cambiar el mundo, pero en protagonistas, porque ahora nosotros sabemos de qué se trata. Y entonces, en este juego, porque este es un juego al final, en este juego, pues nosotros, con los juguetes que nos proporcionan las ciencias y las energías modernas, hacemos nuestras experiencias y nuestros experimentos también. Por eso en un par de días, 2 o 3 días más, les voy a poner una charla, una conversación, una plática abierta entre... me da pena decirlo, pero me da vergüenza porque van a pensar distinto. Cuando vean el trabajo van a ver que es un trabajo honesto. Benito Juárez y yo. ¿Cómo? Benito Juárez, don Benito Juárez, el benemérito de las Américas. El hombre que en el momento más difícil de reforma contó con una gran amistad que fue Abraham Lincoln y con, allá lejano, los argentinos que le hicieron un homenaje en vida. Él dijo, no es necesario para este modesto hombre. O sea que tenemos una relación con México nosotros. Que no crean que solamente exportamos jugadores de fútbol. Y entonces esta coherencia es bueno recordarla para que los americanos sepan que nosotros también venimos con el corazón abierto, no venimos a ver si nos salvan. Somos países enormemente ricos que estamos desgraciadamente en manos de aventureros todavía. Por lo tanto no voy a hacer demasiado extenso este video,
solamente les traía la noticia de que voy a poner un video con la inteligencia artificial conversando, platicando, escuchándole sus explicaciones a don Benito Juárez, el ilustre don Benito Juárez. Y no es una falta de respeto, al contrario, es un modesto homenaje a una figura preponderante en la historia del continente. Es mucho más grande que solamente ser de México, es del continente. Fue uno de los primeros que demostró que sí se puede defender la independencia, se puede defender la soberanía, se puede defender los intereses de las mayorías de los pueblos. Eso hizo Benito Juárez al enfrentar a los franceses, al negociar con Abraham Lincoln, su amigo, y nosotros modestamente, a pesar de que no éramos gobierno los argentinos, le hicimos un grandioso homenaje y todavía está esa ciudad y un pueblo de enormes riquezas y un patrimonio extraordinario, donde en ese lugar donde hoy está situado la ciudad, el pueblo. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. De Benito Juárez era una zona enormemente rica y fue una zona de luchas entre los pueblos originarios y los invasores o los vendepatrias que iban a fusilarlos. Y ahí una de las últimas batallas con uno de los caciques de la región, el cacique Coliqueo, y con Fulcurá, otro cacique, un día mataron a 1000 nativos para despojarlo de sus tierras y de su riqueza. En ese lugar está plantada la ciudad de Benito Juárez, en la Argentina, en provincia de Buenos Aires. Y ya para terminar, como hablaba al principio, de coherencia, nosotros estamos trabajando para tratar de que el tiempo nos respalde. O sea, podrán ser negadas lo que nosotros manifestamos, la tarea que hacemos, la búsqueda que intentamos realizar, podrá ser negada o podrá ser obviada o podrá ser marginada. Podrán marginarnos a nosotros, pero queremos, por lo menos, mientras tengamos fuerza y elementos que nos respalden, mostrarla, para que la historia, si por lo menos no nos hace vencedores, porque nosotros no venimos a vencer, sino venimos a tratar de comentar. Es posible que muchísimos mexicanos desconocían esto. El tiempo que cuando se valoró en el tiempo a México, estoy hablando de 1860, 1870, y se le hizo un homenaje real que todavía perdura en el tiempo. Entonces, por eso les quiero mandar un gran cariño, un gran saludo a los mexicanos y que sepan que nosotros somos coherentes en el tiempo y en la historia. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.